Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones en esta Nochebuena. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, les hacemos una humilde invitación. Si esta historia de fe y esperanza toca su alma, ayúdennos a compartirla. Un me gusta o una suscripción a nuestro canal es más que un clic, es una forma de ayudarnos a sembrar pequeñas semillas de luz en un mundo que tanto las necesita. Que el Señor bendiga su generosidad y les devuelva el 100 por 1 en bendiciones. Ahora, cerremos los ojos y viajemos en el tiempo, a un invierno tan crudo que parecía haber congelado hasta los milagros. Nadie, absolutamente nadie, esperaba un milagro en aquel valle olvidado. Pero fue precisamente entonces, cuando una misteriosa carta sin firma se deslizó bajo la puerta de un pobre y solitario zapatero, que el cielo decidió poner a prueba su fe por última vez. La nieve había comenzado a caer desde el alba, en copos grandes y perezosos, cubriendo el pueblo como un sudario de un blanco inmaculado y silencioso. Dentro del minúsculo taller, la llama temblorosa de una única vela danzaba entre frascos de pegamento seco, retazos de cuero endurecido por el tiempo y agujas torcidas por el uso. El aire, denso y frío, olía a cera vieja, a madera húmeda y a la soledad de muchos años. Mateo, el zapatero, cosía en un silencio profundo, con las manos tan entumecidas que apenas sentían el pinchazo de la aguja. Su chaqueta tenía más parches que tela original, y en sus propias botas, 2 agujeros bostezaban con ironía, testigos mudos de un hombre que arreglaba el calzado de todos, menos el suyo. Sobre la mesa de trabajo, un trozo de pan duro como una piedra y una taza vacía eran la única compañía que había tenido desde la mañana. El viejo reloj de pared, con su tic-tac cansado, marcó las 6. Era Nochebuena. Pero en aquel rincón del mundo, no había risas, ni el aroma de una cena caliente, ni el calor de una familia reunida. Solo el silbido del viento que se colaba, helado y cortante, por cada rendija del taller. Mateo levantó la vista hacia la ventana, empañada por su propio aliento. Afuera, las calles del pueblo estaban desiertas. A lo lejos, las luces de las otras casas brillaban, pequeñas y cálidas, como estrellas de un universo al que él ya no pertenecía. Hacía mucho tiempo que no esperaba a nadie. Ni siquiera, se dijo con un suspiro amargo, esperaba ya a Dios. Con un movimiento resignado, tomó su aguja y siguió trabajando. Coser era su única forma de acallar la tristeza, de anudar el hambre que le roía el estómago y el frío que le calaba los huesos. De pronto, un golpe suave en la puerta lo sacó de su letargo. No fue un llamado fuerte, sino un toc casi inaudible, tímido, como si quien llamara temiera molestar. Mateo se sobresaltó. Miró el reloj, las 6:30. Nadie visitaba a un zapatero a esas horas, y mucho menos en medio de una nevada como aquella. Se levantó despacio, escuchando el crujido de sus propios huesos. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire helado le mordió la cara. No había nadie. Solo el viento arremolinando la nieve. Y en el umbral, una carta doblada, sin nombre ni remitente, sostenida por una pequeña piedra para que el viento no se la llevara. El papel estaba limpio, casi nuevo, de un blanco resplandeciente contra la nieve sucia. Las letras, trazadas con una caligrafía firme y elegante, parecían contener una serenidad extraña. Mateo la tomó entre sus manos, con una mezcla de curiosidad y temor. Se sentó de nuevo junto a la mesa, acercó la carta a la luz temblorosa de la vela y la desdobló. No tenía firma. Solo una frase, escrita con una tinta de un azul profundo como el cielo nocturno: hoy no trabajes para el dinero, sino para el alma. Mateo frunció el ceño. La leyó una y otra vez, pero las palabras no le ofrecían ningún sentido.
Pensó que debía ser una broma cruel, quizá de algún cliente moroso o de un vecino aburrido. Pero había algo en esa caligrafía, algo solemne, casi sagrado, que le impedía arrugar el papel y lanzarlo al fuego. Dejó la carta sobre la mesa y se acercó de nuevo a la ventana. Afuera, la nieve seguía cayendo sin tregua. Los tejados del pueblo eran apenas manchas blancas bajo un cielo de color plomo. El zapatero apretó los labios. Para el alma, repitió en un susurro cargado de ironía. El alma no paga el alquiler, ni llena el estómago. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una sensación extraña lo recorrió por dentro. Era como si una voz silenciosa le advirtiera que no se burlara tan pronto, que aquella noche, tal vez algo mucho más grande que el hambre estaba a punto de cruzar su puerta. Decidió ignorarlo y seguir trabajando, aunque su mente, una y otra vez, volvía a las enigmáticas palabras de la carta. Afuera, el reloj de la torre dio las 7. Y mientras los demás habitantes del pueblo se reunían en sus hogares para la cena de Nochebuena, Mateo seguía allí, encorvado en su banco de madera, cosiendo bajo la luz vacilante de una vela. El silencio del taller se rompió de nuevo. Un segundo golpe en la puerta, esta vez aún más suave, casi tímido. El zapatero se giró, dudó un instante y, con la carta aún en la mano, caminó hacia la entrada. Cuando abrió, una ráfaga de nieve entró al taller, y junto al viento, apareció una silueta delgada, encorvada bajo un abrigo raído. Era una anciana, con el rostro surcado de arrugas tan profundas que parecían mapas de una vida de sufrimientos. Sus ojos, apagados por el cansancio, lo miraron con súplica. Llevaba en la mano un par de zapatos viejos, tan gastados que parecían a punto de deshacerse con el aire. «Perdone, hijo», dijo con una voz temblorosa y frágil. «No tengo con qué pagarle, pero, ¿podría arreglar esto antes de que la noche se cierre por completo? Hace mucho frío, y mis pies ya no me obedecen». Mateo miró los zapatos. Eran un desastre, una causa perdida. Pero al levantar la vista y ver las manos de la mujer, agrietadas y enrojecidas por el frío, algo dentro de él se detuvo. Su mirada cayó sobre la carta que aún sostenía. «Hoy no trabajes para el dinero, sino para el alma». Suspiró, un suspiro largo y profundo que pareció llevarse una parte de su amargura. Dejó la carta sobre la mesa y dijo con una voz más suave de la que él mismo esperaba: «Pase, señora. Siéntese junto al fuego, aún le queda un poco de vida». La anciana sonrió. Y esa sonrisa, pequeña, frágil y genuina, fue el primer destello de luz verdadera que entró en el corazón del zapatero aquella noche. Mientras ella se calentaba junto a las brasas, Mateo tomó los zapatos y, sin decir más, comenzó a coser. La aguja brillaba bajo la llama de la vela, y cada puntada, firme y precisa, sonaba en el silencio como una oración. La mujer cerró los ojos y murmuró, casi para sí misma: «Dios paga con otros medios, hijo». A veces, los pobres solo vemos los milagros cuando ya nos hemos cansado de buscarlos. Mateo levantó la vista, intrigado por sus palabras, pero la anciana ya no lo miraba. Se había quedado dormida, con una paz en su rostro que no parecía de este mundo. Afuera, la nieve seguía cayendo sin descanso, y en el umbral, la carta se movía suavemente con la corriente de aire, como si una mano invisible la estuviera acariciando. La Nochebuena apenas comenzaba, y el milagro, aunque Mateo aún no lo supiera, ya había entrado en su casa. El amanecer llegó sin ruido, envuelto en un silencio de cristal. Un sol pálido se filtraba entre las nubes, pintando el taller con una luz fría y azulada, como si el invierno hubiera decidido quedarse a vivir allí para siempre. Mateo despertó en su silla, con la aguja aún entre los dedos y los zapatos de la anciana, perfectamente terminados, sobre la mesa.
El fuego se había apagado hacía horas. La mujer ya no estaba. Solo quedaba su abrigo, cuidadosamente doblado en una esquina, y sobre él, un trozo de pan envuelto en un pañuelo limpio. El zapatero lo miró, confundido. Nadie dejaba pan como pago. Era un gesto demasiado simbólico para un pueblo donde la fe valía menos que una moneda de cobre. Se acercó a la puerta. La nieve frente al umbral estaba intacta. Ni una sola huella, ni un rastro. Era como si la anciana se hubiese desvanecido con la noche. Sobre la mesa, la carta seguía allí. La tinta azul no se había corrido y las letras parecían brillar con un resplandor leve, casi vivo. Mateo la volvió a leer en voz alta, intentando encontrarle un sentido que se le escapaba. Hoy no trabajes para el dinero, sino para el alma. El alma, murmuró con escepticismo. Si el alma pagara las cuentas, el mundo estaría lleno de santos. Se levantó y abrió la ventana. El frío entró con fuerza, y con él, el sonido lejano de las campanas del pueblo. Era el día de Navidad. La gente ya preparaba las misas y las celebraciones. El aire olía a pan recién hecho, a vino caliente. Mateo observó el horizonte con una mezcla de cansancio y una nueva curiosidad. No creía en milagros, pero algo en esa extraña cadena de sucesos lo había dejado inquieto, como si el cielo lo hubiese llamado por su nombre y él aún no se hubiera atrevido a responder. Pasó la mañana en silencio, acomodando sus herramientas, limpiando el banco de trabajo. Colocó los zapatos reparados en el estante, bien visibles, como si una parte de él aún quisiera creer que la mujer volvería por ellos. Al mediodía, un golpe en la ventana lo sobresaltó. Era un niño, descalzo y harapiento, que lo miraba desde afuera. Tenía la nariz roja por el frío y una sonrisa tan grande y luminosa que solo la tienen aquellos que no saben que son pobres. Mateo abrió la puerta. ¿Qué quieres, pequeño? El niño señaló los zapatos en el estante. ¿Los hizo usted? Son muy bonitos. ¿Tiene pan? El zapatero lo observó. Su pan, el único que tenía, era el que la anciana había dejado. Dudó un instante, el hambre tirando de él, pero luego, con un gesto decidido, partió el pan por la mitad y se la dio. El niño lo tomó con sus manos heladas. Gracias, Señor. Que Dios se lo devuelva multiplicado. Tú también vienes con mensajes del cielo, bromeó el zapatero, con una ironía que ya no sonaba tan amarga. El niño rió. No, señor. Yo solo tengo hambre. Pero mi abuela decía algo. Decía que si ve caer la primera estrella esta noche, mire hacia la calle. Alguien vendrá por usted. ¿Quién?, preguntó Mateo, intrigado. No lo sé, respondió el niño, pero ella siempre decía que los milagros siempre llegan caminando. Mateo lo vio marcharse entre la nieve, descalzo, dejando huellas pequeñas que el viento se apresuró a borrar. Al caer la tarde, el zapatero no podía concentrarse. Cosía, pero su mente estaba lejos. La carta, la anciana, el niño, la promesa de una visita. Todo parecía parte de un mismo hilo invisible que lo arrastraba hacia algo que no entendía. Encendió la vela y cerró el taller, pero antes de apagar la luz, tomó la carta y la guardó en el bolsillo de su chaqueta, como si fuera un talismán. Solo por esta noche, murmuró. Mañana volveré a la realidad. Apagó la lámpara. El silencio lo envolvió. Fuera, la nieve seguía cayendo y en el cielo comenzaban a brillar las primeras estrellas. Una de ellas, más grande y brillante que las demás, destelló justo encima del tejado de su taller. Y en ese preciso instante, en la calle vacía, una silueta pequeña se detuvo frente a su puerta. Era el mismo niño del pan.
Sonrió, miró hacia la ventana del taller y susurró al aire, «Ya está listo para ver». Luego, se alejó entre la nieve, mientras la estrella seguía brillando, vigilante, sobre el humilde taller del zapatero. La noche cayó como un manto oscuro y pesado. Las sombras se tragaron el taller, y la luz solitaria de la vela proyectaba figuras danzantes y extrañas sobre las paredes. Mateo apenas había probado bocado. Tenía el estómago vacío y la cabeza llena de preguntas. No podía dejar de pensar en la carta, en el niño descalzo y en la anciana que había desaparecido sin dejar huellas, como un fantasma de nieve. El silencio era tan denso que podía oír el crujido de la madera del taller al contraerse por el frío. Se frotó las manos junto a la estufa, que ahora era solo un montón de brasas oscuras y frías. Pensó en salir a buscar leña, pero el cansancio lo venció. Se sentó en su silla y, con el cuerpo rendido, se quedó dormido. No supo cuánto tiempo pasó. Un ruido seco lo despertó. 3 golpes suaves en la puerta, como si alguien no quisiera molestar, pero tampoco irse sin ser escuchado. «¿Quién es?», preguntó con voz ronca. Nadie respondió. Se levantó con esfuerzo y abrió la puerta. El viento helado lo golpeó en el rostro, y allí estaba ella, la anciana del abrigo roto, cubierta de nieve, con el rostro pálido y las manos temblando. En sus brazos, sostenía los mismos zapatos que Mateo había reparado. «Usted», balbuceó el zapatero, sin poder creerlo. «Sí, hijo», dijo ella, sonriendo débilmente. «Me los llevé sin agradecerle, y eso no está bien en Nochebuena». Mateo la hizo entrar sin pensarlo. La sentó frente a la mesa, le ofreció un poco de agua y el último trozo de pan. La mujer lo miró con una ternura infinita. «Usted no me debe nada», dijo Mateo. «Tal vez no a mí», respondió ella, «pero sí a su propio corazón». El zapatero la observó. Había algo distinto en ella. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una luz suave, como si guardaran un fuego que el invierno no podía apagar. Ella tomó los zapatos y los colocó sobre la mesa. «Mírelos bien», dijo. «¿Ve algo diferente?» Mateo frunció el ceño. Eran los mismos zapatos, sí, pero el cuero estaba más limpio, la costura más firme y la suela, antes gastada, ahora parecía completamente nueva. «¿Qué? ¿Cómo?», tartamudeó. La mujer sonrió. «Los milagros no se compran ni se venden, hijo. Solo se devuelven. Usted cosió con las manos, pero también con el alma. Y la fe, cuando se mete en la costura, repara mucho más que el cuero». Mateo intentó hablar, pero las palabras no le salieron. La anciana se cubrió con su abrigo roto y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. «Esta noche, cuando escuche el viento, no lo tema. No siempre trae tormenta, a veces, trae respuestas». El zapatero quiso detenerla, pero una ráfaga de aire apagó la vela. Cuando volvió a encenderla, la puerta estaba abierta y la anciana había desaparecido. El silencio volvió, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio expectante. Mateo se acercó a la mesa. Los zapatos brillaban bajo la luz. Y entre ellos, había algo nuevo, una pequeña moneda dorada, tan vieja que apenas se distinguía el grabado. La tomó entre los dedos. No pesaba como el oro, pero relucía como si estuviera viva. Por primera vez en muchos, muchos años, el zapatero sintió que su taller, aunque pobre y frío, ya no estaba vacío. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero el viento tenía otro sonido, como si entre las ráfagas, una voz invisible susurrara su nombre. Mateo levantó la vista al techo y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La Nochebuena aún no había terminado,
y el milagro apenas comenzaba a asomarse entre la nieve. La mañana de Navidad amaneció clara, con un sol pálido que no calentaba, pero que iluminaba la nieve con un brillo de esperanza. Mateo abrió el taller temprano, con una sensación nueva en el pecho. En su bolsillo, la moneda dorada parecía irradiar un calor sutil. Nadie entró al taller. Las familias celebraban en sus hogares. Hasta que, poco antes del anochecer, alguien volvió a golpear la puerta. Era el niño del pan duro, ahora con una chaqueta demasiado grande y una sonrisa inmune al frío. «Señor zapatero», exclamó. «Le traje algo». Extendió la mano. En ella, un trozo de pan duro, casi una piedra. «Es para usted». Mi abuela decía que el pan que se comparte no se acaba nunca. Mateo lo miró, incrédulo. «Guárdalo, niño. Tú lo necesitas más». «No, señor. Usted me dio la mitad ayer. Hoy me toca a mí devolverla». «Así funciona», dijo el niño con la seriedad de un sabio. El zapatero lo dejó entrar para que se calentara. El niño se sentó y sus ojos recorrieron el taller. «¿Siempre trabaja solo?», preguntó. «Siempre», respondió Mateo. «Hace años que nadie necesita un zapatero pobre. Todos prefieren comprar zapatos nuevos, aunque duren menos». El niño se quedó pensativo. «Mi abuela decía que lo que dura no es lo que se compra, sino lo que se cuida. ¿Y si el cielo lo dejó solo porque quería que usted cosiera algo más que zapatos?». Las palabras del niño, dichas con tanta inocencia, le pesaron a Mateo más que cualquier sermón. Mientras le servía un poco de agua caliente con azúcar, el niño preguntó, «¿Sabe qué hora es?». «Cuando caiga la primera estrella, mire afuera otra vez». «¿Y qué se supone que pasará?». «Vendrán ángeles», bromeó Mateo. El niño lo miró con serenidad. «Quizá no. Pero cuando uno cree, el milagro no necesita alas». Poco después, el niño dijo que debía irse. Mateo fue a buscarle un abrigo viejo, pero cuando regresó, el niño ya no estaba. La puerta estaba abierta y, en el umbral, el pan que le había traído, intacto. Sobre la mesa, al lado del pan, había algo más, una estrella pequeña tallada en madera, tan perfectamente esculpida que parecía brillar por sí sola. El zapatero la tomó. El viento entró, apagó la vela y, en la oscuridad, Mateo vio algo imposible, la luz tenue de la estrella de madera se reflejaba sobre la moneda dorada en su bolsillo. Ambas parecían encajar, como piezas de un mismo misterio. «¿Quién eres, pequeño?», susurró al viento. El viento no respondió, pero trajo un eco lejano, como un canto infantil que se perdía entre los tejados nevados. Mateo miró al cielo y, justo en ese momento, la primera estrella de la noche cayó sobre el valle. Esa noche, el corazón del zapatero estaba completamente despierto. La vela en su mesa volvió a encenderse sola, y la llama temblorosa dibujó en la pared la sombra de un niño descalzo riendo. Mateo, sin saber por qué, sonrió también. Y esa sonrisa, humilde y cansada, fue el primer verdadero milagro de Navidad en su taller. La mañana siguiente, la fe de Mateo fue puesta a prueba. La pareja rica del día anterior regresó, aún más arrogante y furiosa. «Zapatero», rugió el hombre. «Mis botas siguen rotas. Mi esposa no tiene con qué ir a la misa de medianoche. ¿Sabe con quién está tratando?». «Ya le dije, señor», respondió Mateo con calma, «esta noche no trabajo por oro». «¿Y por qué trabaja entonces?». «¿Acaso el hambre se cura con rezos?», se burló la mujer. El hombre arrojó una bolsa de monedas sobre la mesa. El sonido del metal fue una tentación poderosa. Por un instante, el corazón de Mateo vaciló.
Aquellas monedas podían comprarle calor, comida, descanso. Pero justo entonces, la estrella de madera cayó del estante y rodó hasta sus pies. Al recogerla, le pareció oír la voz del niño: el que da sin esperar, no necesita recibir. Mateo levantó la vista. Llévese su dinero, señor. Yo ya fui pagado. ¿Pagado por quién?, gritó el hombre, furioso. ¿Por quién me enseñó a no vender lo que me da esperanza? La mujer, que se había quedado mirando los zapatos de la anciana sobre la mesa, se detuvo. Tenían un brillo suave, casi celestial. Son hermosos, susurró, pero no por el cuero. Parecen como si los hubiera tocado un niño. El hombre la tomó del brazo, impaciente. Pero antes de irse, la mujer sacó de su bolso un par de guantes de lana y los dejó sobre la mesa. No tengo hambre de milagros, zapatero, dijo, pero si los suyos son reales, rece por nosotros. Cuando se fueron, Mateo tomó los guantes. Eran suaves, cálidos, el primer regalo humano que había recibido en años. Comprendió entonces que el alma se paga en gestos, no en oro. La noche de Nochebuena envolvió al pueblo. En el taller, el pan y la leña se habían acabado. El hambre rugía y la desesperanza amenazaba con volver. En la oscuridad, escuchó un golpecito en la ventana. Era el hombre rico, solo, con el rostro transformado por la humillación. Vine a ofrecerle una última oportunidad, dijo, mostrando una bolsa aún más grande de monedas. Deme esas botas que reparó para la anciana. Le pagaré el doble. Mi esposa no puede dejar de pensar en ellas. El sonido del oro era casi hipnótico. El frío calaba los huesos de Mateo. El hambre dolía. Por un momento, la fe se le volvió una carga insoportable. Estiró la mano, dispuesto a rendirse, a volver a ser el hombre que solo sobrevivía. Pero justo cuando sus dedos rozaron la bolsa, un golpe seco sonó en el cristal. Afuera, en la nieve, una sombra pequeña se movía. Era un niño. Sin pensarlo, Mateo salió corriendo. En medio del camino, el niño estaba arrodillado, temblando, con los pies descalzos hundiéndose en la nieve. Pequeño, ¿qué haces aquí? El niño levantó la cabeza, con los labios morados. Vine a buscar mis zapatos. Mateo lo llevó adentro, lo sentó junto al fuego moribundo y le puso el par de zapatos nuevos que había hecho. Le quedaban perfectos. El niño sonrió. Gracias. Y antes de que Mateo pudiera responder, su figura se desvaneció en una luz suave que iluminó todo el taller. El hombre rico cayó de rodillas. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Mateo no respondió. Miró la mesa. La bolsa de monedas estaba abierta, y todas, una a una, se habían convertido en polvo. El zapatero sonrió con serenidad. El oro que se ofrece sin alma, no vale nada. Esa noche, el fuego en el taller volvió a encenderse solo. El aire se volvió cálido y la vela brillaba como si fuera nueva. Mateo se arrodilló. No sé quién eres, niño, pero si el milagro tiene tu cara, creeré por el resto de mis días. Las campanas del pueblo marcaron la medianoche. Y en el taller, una voz suave, casi un suspiro, llenó el aire. Cuando trabajas para el alma, el cielo te paga con su luz. Mateo cayó de rodillas, no de tristeza, sino de una plenitud que nunca había conocido. Sobre la mesa, donde antes estaban los zapatos, solo quedó una huella pequeña dibujada en el polvo, brillante como el oro. Afuera, la nieve dejó de caer. El cielo se despejó y la estrella más grande del firmamento brilló justo encima de su taller. El zapatero pobre sonrió por última vez antes de quedarse dormido frente al fuego,
porque mientras soñaba, vio un camino de luz y la figura de un niño caminando hacia él, dejando en la nieve huellas pequeñas y perfectas. La mañana siguiente, el pueblo despertó a un mundo transformado. Frente a la puerta de cada familia, había aparecido un par de zapatos nuevos, la talla perfecta para quien más los necesitaba. Nadie supo quién los dejó, pero todos miraban hacia el taller del zapatero, sobre cuyo techo una luz tenue dibujaba la forma de una estrella. La gente se reunió frente a su puerta. El padre Esteban, el sacerdote del pueblo, entró primero. Encontró a Mateo sentado en su silla, con una expresión de paz infinita en el rostro, como si descansara tras una larga jornada. Sobre la mesa, la carta tenía una nueva línea, escrita con tinta luminosa: cuando la fe termina su labor, el hilo vuelve al cielo. El zapatero descansaba. El taller nunca se cerró. Se convirtió en el corazón del pueblo, un lugar donde la gente iba a reparar no solo sus zapatos, sino también sus esperanzas. El bien, como una costura invisible, había unido a toda la comunidad. Pasaron los años. El taller siguió abierto, atendido por generaciones que heredaron no un oficio, sino una misión. Y cada Nochebuena, los niños del pueblo juraban ver una luz descender del cielo y detenerse sobre el tejado, mientras un viento suave susurraba entre las calles la misma verdad que un zapatero pobre había aprendido: el milagro no vive en el oro, sino en las manos que dan sin contar. Porque cada puntada de amor, por pequeña que sea, deja un hilo de luz en el mundo. Que la historia del humilde zapatero nos recuerde en esta Navidad y siempre, que los actos más grandes de fe a menudo se realizan en el silencio de un corazón generoso. Que Dios los bendiga.